cada día van saliendo más pruebas y más en todos los sentidos de lo que voy profetizando o prediciendo desde hace ya mucho tiempo, porque yo siempre que he dicho cosas, siempre se han cumplido. O sea, no hay nada, ni una sola cosa que yo haya dicho que no se haya cumplido día después. Claro, es verdad que mucha gente se aprovecha, ¿no?, de mis hallazgos o del conocimiento que Dios me ha dado y plagia. O sea, hace lo que yo he dicho, hasta Salfato y mucha gente más, pero en general no me dan crédito o no dicen de Alberto Canosa. Algunos sí, algunos muy bien. David Icke, uno de ellos, muy bueno. O sea, y otros que sí, por lo menos tienen el honor y el corazón de decir, bueno, esta información viene de Alberto Canosa. Y dan popularidad, pero otros no, pero no importa. El caso es que se dé publicidad. Ahora voy a hablar de una piedra gigantesca, una piedra hallada en Norteamérica. Y fíjese una cosa, una piedra hallada en un lugar muy conflictivo en Norteamérica, Roswell, Nuevo México, a unos 38 kilómetros de un poblado, se llama Las Lunas. Bueno, pues allí, hace unos años, se halló una piedra gigantesca, una piedra de 80.000 kilos. Pero lo importante de esa piedra plana es que allí estaba grabado en hebreo antiguo, paleohebreo, muy antiguo, un hebreo que se hablaba justo en la época del rey Salomón. Bueno, y en esa piedra está grabado los 10 mandamientos. O sea, los 10 mandamientos que Dios le dio en las tablas de la ley a Moisés, esos 10 mandamientos están estrictamente grabados. O sea, las 10 leyes que se dio en el monte Sinaí al pueblo de Israel por medio de Moisés. Bueno, pues naturalmente en todos estos casos tratan de ocultarlo. O sea, el hecho de que, por ejemplo, se ha escrito, siempre la historia se escribe y reescribirla de nuevo ya es problemático porque tantas teorías, tantas burradas en algunos casos, que ya rectificar después de estar bibliotecas llenas de literatura sobre una teoría, como la teoría de la evolución, pues igual, bibliotecas enteras tiradas a la basura, porque todo es mentira, todo son teorías infundadas. Pero bueno, una de las teorías es que Colón conquistó o llegó el navegante Cristóbal Colón a América. Pero resulta que ahora encuentran, aunque aún encuentran muchos casos, muchas cosas de hebreos. No solo en Norteamérica, en Sudamérica, en todo el mundo. Bueno, y el problema de, bueno, los hebreos han estado aquí, son los primeros conquistadores. Esta piedra está datada, por el lenguaje que está escrito, grabado en la piedra, pues del tiempo de Salomón, o sea que unos 1014 al 970 antes de Cristo, que era la época de 40 años de Salomón, el rey más sabio de la tierra, después de Jesucristo, que naturalmente. Pero bueno, Salomón, como yo he dicho en muchos vídeos, pudo, con la ayuda de Dios, el conocimiento y la sabiduría que Dios le dio por haber hecho el templo en Jerusalén, el templo de Salomón, para contener dentro del templo el arca de la alianza. O sea, para eso se hizo un templo, no para ir a sacar dinero a la gente, a orar, a ver imágenes y muñecos, no. Estaba el arca de la alianza y allí en ese arca era el conducto de Dios para hablar con la humanidad, empezando por el pueblo de Israel, el sumo sacerdote. Bueno, pues es conflictivo para mucha gente, sobre todo arqueólogos, después de tantas burradas que se han dicho, decir, no, pero si los hebreos hace miles de años ya estaban aquí. Porque, claro, en 1492, de la era común, se supone que Colón, con 3 carabelas, financiados por los judíos, llegó a Norteamérica. O sea, Cristóbal Colón. Pero claro, luego llegó Hernán Cortés, Magallanes, Pizarro y tal. Pero empiezan a descubrir ya hace muchos años cosas que han guardado en muchos casos, porque son conflictivas. Resulta que encuentran vestigios, documentos, piedras, grabaciones de los judíos en diferentes partes del mundo, en Ecuador, en Perú, en México, en los países más alejados, en Australia, incluso en las islas del Pacífico. Hay muchas islas y muchas minas que se les llamó las minas del rey Salomón.
O sea, se han escrito muchos libros, Hollywood ha hecho películas de sitios en África, perdidos en diferentes partes del mundo, donde se ha denominado minas del rey Salomón, o las islas del rey Salomón, etc. Pero la gente, cuando han llegado los conquistadores, entre comillas, claro, los mangantes y los genocidas, pues ya los nativos conocían. No solo conocían que habían estado allí a otros conquistadores de siglos, ya era, y que les había enseñado la ley de Dios. Claro, se extrañaba mucho los conquistadores que conocían incluso a Jesucristo. En todos los indios de Norteamérica, en Sudamérica, en Perú, y conocían las leyes. Claro, las leyes de Moisés y de los hebreos antiguos, la ley de Dios. Claro, eso le extrañaba mucho, empezaron a pensar, bueno, pero ¿quién enseñó a esta gente hace siglos o hace milenios la ley de Dios? Bueno, Salomón, como he dicho en otros vídeos, pudo hacer viajes a todo el mundo. Con la ayuda de Dios y el conocimiento que Dios le dio, le hizo naves voladoras. En muchos relatos de las escrituras de los clásicos árabes y tal, habla de Salomón, que tenía naves voladoras, que había construido un espejo mágico, la mesa de Salomón en Toledo, el arca y la cueva de Hércules, y un robot. Se han encontrado en Toledo varios robots, ojo, y que en ese espejo mágico Salomón podía ver cosas del pasado y del futuro. Claro, hasta el día de hoy, pues los arqueólogos dirán, esos son leyendas, esos son rituales, esos son historias para niños. No, claro que existe. Lo que no quieren es que se haga público, claro. He dicho muchas veces, revelar por mi parte, yo sé los túneles donde está, perfectamente, ya se me hizo un escándalo, lo he dicho 1000 veces, en la alcaldía de Toledo me estafó, me engañó, amenazó a mis abogados, bueno, casi encarceló, asesinan a mi abogado, por cierto, le hicieron desaparecer, y a todo el bufete de abogados. Pregunten en Toledo por Oscar Marín, verá el terror que hicieron en Radio y Televisión Española. Bueno, y con los gigantes dentro del local lo mismo. O sea, que cada vez que se ha descubierto algo relacionado con lo que yo dije que se iba a descubrir, bueno, unos movimientos, un lío, porque claro, el Vaticano, el gobierno, los satanistas, los noblezas no quieren que Alberto no se vaya soltando. Bueno, y centrándome en esta piedra, es curioso, porque claro, la gente desconoce toda la historia. O sea, la gente no le ha enseñado ni de religión ni de historia, nada. Le han enseñado tradiciones, rituales, pero no la verdad. Y cuando se encuentran cosas que desbaratan lo que han enseñado las teorías, lo ocultan. O sea, cuando un día se abran los almacenes misonianos en Norteamérica, aparecerán cajas hasta con microchips de hace miles de años. O sea, objetos. De hecho, la UNESCO mandó destruir miles de esqueletos de gigantes que se habían hallado en todo el planeta. Como he dicho muchas veces, como los ángeles caídos hicieron hijos gigantescos en todo el planeta. Ahora están apareciendo huellas gigantescas de gigantes de 25 metros más en todo el planeta. O sea, ya el Internet es el único medio de momento que pueden revelar todas estas cosas. Bueno, como decía, en relación con Salomón, Salomón pudo viajar en especial los viajes de Salomón, en especial el centro de Salomón, por orden de Dios, fue España. Fue para hacer en el Toledo la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, y para proteger la mesa, un robot perfecto, indestructible. Cuando leen la historia de España, en el año 711, el rey Rodrigo, imprudentemente, rompiendo los candados del túnel de la cueva de Hércules, arruinó a España entera. La imprudencia. No tenía que entrar ni él ni nadie, sino que tenía que entrar un personaje mítico, un gran monarca, que aparecería en este tiempo del fin para revelar esa mesa, sacarla, y que en ese espejo mágico, entre comillas, se vean toda la historia, de todos los crímenes, de todos estos genocidios, de toda la historia de la Iglesia, del Estado, de las noblezas, de quien sea, de los satanistas. Todos los crímenes de la historia desde que empezó el primer crimen con Abel, matándole a su hermano Caín, hasta la actualidad. Bueno, pues el resultado es que la gente desconoce, por ejemplo, para que vayan relacionando, que Salomón no solamente hizo la cueva de Hércules, sino que se le dio de orden de traer a España en protección el Arca de la Alianza, porque el templo de Salomón iba a ser quemado por los babilonios en el año 513 a.C., y que luego segunda vez iba a ser quemado y destruido no solo el templo, sino el pueblo de Israel esparcido por toda la tierra en el año 70 de la era común. Bueno, y ahí se disolvió el pueblo de Israel definitivamente, y ya no hubo más pueblo de Dios por parte de los israelitas, sino que el pueblo de Dios serían otras personas, de gente de todas las razas, de todas las naciones, de todos los países, conglomerados en un solo pueblo,
para el nombre de Dios. Bueno, pues el Salomón hizo muchas obras en España que van a salir. Y he dicho muchas veces, y claro, eso la arqueología es un golpe de muerte, que yo sé dónde está el cuerpo de Salomón, en perfecto estado de conservación en España. Yo conozco el lugar. En su día, eso claro, costará pues una guerra civil para que dejen enseñar el cuerpo de Salomón. Igual que los gigantes dentro de rocas artificiales, igual. Lo mismo, lo enseñaré. Y por eso es evidente que se necesita una explosión de situaciones para que un personaje mítico se realice, el gran monarca, y se haya internacional, en mi caso, para revelar todos los enigmas y misterios. Revelaré dónde está la cueva de Hércules, dónde está el Arca de la Alianza, dónde está el cuerpo de Salomón. Porque claro, Salomón dejó en España y en otras partes del mundo colonias de judíos a montones. Donde él iba, llevaba en sus naves varias colonias de judíos para dejarlos como testimonio en todos los países. Por eso se han encontrado en todos los países de la Tierra, y se encontrarán más documentos, piedras, grabaciones con referencia a los hebreos, hasta en la Cueva de los Tallos, en Ecuador, o sea, en todo el mundo. ¿Y por qué en todo el mundo? Fíjense que en el siglo I de la era común, el siglo I, cuando ya empezó el cristianismo, cuando ya se disolvió el pueblo de Israel y empezaron cristianos de todas las regiones, porque entonces el pueblo de Israel eran judíos, descendientes todos de Abraham. Pero una vez Jesucristo llegó, se disolvió aquel pueblo y ya los cristianos serían no solamente judíos naturales, sino gente, incluso judíos, de todas las razas, todos los países, de todas las lenguas, da igual de qué nación o de qué raza sean. Entonces, los cristianos se les dio algo especial, el don de lenguas. Es decir, el Espíritu Santo, el poder de Dios, hizo que aquellos cristianos hablaran todas las lenguas de la tierra. Hoy en la tierra habrá 3.000 o 4.000 o más idiomas. O sea, y muchos idiomas se han perdido, ya no se hablan. Pero en el tiempo de los cristianos había el doble, 6.000 o 7.000 idiomas o más. Claro, cuando Dios confundió las lenguas en Babel, pues claro, dio a cada población que esparció por toda la tierra idiomas. O sea, un idioma nuevo, que no hablaban, un milagro. Y los cristianos se dio el poder de hablar esos idiomas y llegaron a lugares de toda la tierra, de todo el planeta, en el año 70, en el año 60, 70, la era común, donde había gente que ya esperaba a los cristianos, porque ya Salomón había prometido que llegarían gente y les predicarían el reino de Dios. Entonces, por eso se extrañaban los colonos que llegaban a Perú, a otros sitios, y decían, pues si ya conocen a Jesucristo, ya saben de la ley de Dios y tal, ¿quién les ha enseñado estas cosas? Claro, se extrañaban, ahora ya no se extrañan tanto. Hay un texto en la Sagrada Escritura, en el libro de los Colosenses, capítulo 1, versículo 24, recuerden, Colosenses capítulo 1, versículo 24, en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, claro, no, perdón, en los Evangelios, en las Escrituras griegas cristianas, Colosenses capítulo 1, versículo 24, exacto. Y entonces dice un apóstol llamado Pablo, escribió que las buenas nuevas en aquel tiempo, ya era antes del año 70, del año 60 y tanto, en aquel tiempo, escribe, ya se habían predicado estas buenas nuevas en toda la creación del planeta que está bajo el sol, o sea, en toda la tierra. Ahora ya les mostraré en su día cómo pudieron estos cristianos genuinos que se le había dado el don de lengua llegar a todos los sitios del planeta. Claro, sería insólito pensar, bueno, pero ¿cómo han llegado a Australia? ¿Cómo han llegado al Polo Norte? ¿Cómo han llegado a Islandia? ¿Cómo han llegado a los vikingos, a Centroamérica? Pero si esos viajes, solamente, por ejemplo, Australia se descubrió en el año 1800 y otros países incluso han descubierto países en épocas recientes. Pues llegaron allí todos. Ya explicaré cómo llegaron todos estos cristianos, cómo se les llevó para que predicaran, como estaba profetizado, las buenas nuevas, y como dice este apóstol, ya se habían predicado en el año 60 y tantos de la era común, de la era cristiana, todas las buenas nuevas en todo el planeta. Claro, son misterios que la gente no puede, no quiere o no le han enseñado a entender. Y todo esto lo relacionaré en su día, cuando pueda hablar en los medios de comunicación, con la nave extraterrestre de la Luna, y diré quién es la Mona Lisa, esa mujer que hallaron con la cabeza de un hombre en esa nave gigantesca de 3 kilómetros de larga y 500 de ancha,
Lo diré cuando hable en los medios de comunicación televisivos para hablar para todo el mundo, porque claro, como ven continuamente cuando yo digo algunas cosas me plagian corriendo. Vienen otros sin darme crédito, entonces hacen sus relatos, hacen sus vídeos, sus YouTube y hacen sus montajes tal, con luces y con figuras, pero y relatan lo que yo he dicho muy florecido, muy bien. Pero es lo que yo he dicho en otros vídeos anteriormente, claro. Pero la mayoría, digo, no me dan crédito. Por eso evito dar revelaciones que lo haré para todo el mundo en los medios de comunicación. La cueva de Hércules será algo explosivo, porque fíjese que en España, por ejemplo, Salomón, pues estuvo mucho tiempo, viajaba continuamente, era España, porque se llevaba de España oro, toneladas y toneladas de oro en naves voladoras hacia Israel. 40 años llevándose oro. Cada 3 años hacía viajes con varias naves, dice la Biblia, y venía a España, se llevaba, cargaba de toneladas de oro en lingotes y se lo llevaba a Israel, haciendo de Israel la nación más poderosa y rica del planeta. Es increíble. Por ejemplo, ahí se han encontrado recientemente, en años anteriores a esto, se encontraron las tumbas de muchos generales de Salomón. Adonirán, que era el general que llevaba las finanzas y las cosas monetarias del rey Salomón. Se halló su tumba en Sagunto, en Valencia, donde también dejó una colonia de judíos muy grande, como la de Toledo, como la de otras partes. Y ya mostraré cómo dejó una colonia de judíos levitas Salomón para cuidar del Arca de la Alianza durante siglos en España. Y será impresionante este descubrimiento. Ahora no es por nada que se está realizando el templo, se estará terminando los judíos. ¿Y con qué fin si todavía no tiene el arca? Para meter el Arca de la Alianza. Será impresionante todas estas cosas cuando empiece a revelar. Y verán que van atando cabos o poniendo piececitas en el puzzle, como mucha gente en la Sagrada Escritura muestra que iban a España. O sea, su meta era siempre España. O Tarsi, el apóstol Pablo vino muchas veces a España, era su país predilecto, a España. En Hechos de los Apóstoles hablan continuamente de que quería hacer y hizo viajes. Incluso en tiempo de Salomón, hubo un profeta llamado Jonás, que Dios le mandó a Nínive a hacer un milagro, una predicación a los ninivitas. En 40 días, si no se arrepentían, los destruía. Y no quiso ir allí. Dice la Escritura en el libro de Jonás que fue con un barco hacia España. ¿Y por qué quería ir a España? Porque sabía que allí estaba Salomón y que con las naves voladoras de Salomón sería fácil abatir a los ninivitas, porque eran muy crueles, eran guerreros crueles. Pero claro, la desconfianza de que Dios no necesita naves voladoras, no necesita armamento para destruir una nación o el planeta Tierra. Y entonces hizo que un pez muy especial, que ya mostraré en su día qué pez es, será impresionante, lo mostraré, ese pez que estuvo 3 días Jonás dentro, vivo y tranquilo, y incluso orando y comiendo y tranquilo, y le dejó en las playas de Nínive. Todo eso será emocionante, todas las revelaciones, todos los enigmas y todos los misterios se van a resolver. Lo que pasa es que hay una fuerte oposición hacia mi persona en todo el mundo, porque claro, ahí es problemático que resulta que aparece un personaje de la nada, que aparece un personaje que empieza a revelar misterio, que aparece un personaje que empiezan a salir profecías por todos sitios, que le revelan como el gran monarca, un monarca que muchos escritores en todos los siglos pasados escribieron que aparecería en España en épocas de crisis, miseria, en épocas del fin, y haría de España una nación poderosa como nunca ha sido España, en semejanza a Salomón, porque Salomón hizo de Israel la nación más rica y poderosa del mundo. Todo ciudadano era rico, todo ciudadano tenía posesiones, casa, tenía bienestar, y Salomón mismo tenía toneladas de oro, fue un rey súper rico. Yo haré lo mismo con España, y será una señal profética de que la venida del gran monarca en mi persona y las revelaciones de misterio, como dicen las profecías, y las riquezas del pueblo español, será un milagro más en este tiempo del fin, cuando tanta crisis, miseria, corrupción y denigración de la raza humana existe. Muchas gracias, guerrilleros, y cada día estamos más cerca de la gran victoria, y no hay persona en la tierra que nos pueda parar. Somos una guerrilla, sois unos ayudantes, unos colaboradores fantásticos, y cada día se unen más. Gracias, y seguimos adelante a la lucha hasta la victoria. ¡A por ellos, guerrilleros, a por ellos, que son pocos y cobardes!